El problema empezó cuando vi a mi mujer salir de una habitación de hotel en chanclas. No, no fue casualidad. Ni un malentendido. Tampoco soy un paranoico. No iba caminando por la calle y justo la vi. Nada de eso. Yo estaba allí, en el mismo hotel, a la misma hora, porque alguien que no me debía nada, pero que decidió hablar, me envió un mensaje anónimo con la dirección, la habitación y la hora exacta. El mensaje solo decía: si quieres saber la verdad sobre Laura, ve al Hotel Conde Rodrigo, habitación 207. Hoy, a las 18:30. No vayas antes. No toques la puerta. Y fui. No por curiosidad morbosa. Ni por celos. Fui porque dentro de mí algo se encendió. Algo muy parecido al instinto. Como cuando sabes que va a llover aunque el cielo esté despejado. No dudé. Salí del trabajo una hora antes, sin decir nada, cogí el coche y conduje hasta el centro de Salamanca. Me senté en el bar de enfrente del hotel, pedí un café solo y esperé. 18:30 clavadas. Y ahí salió ella. Chanclas. Vaqueros flojos. Camiseta blanca. Moño deshecho. Mirando el suelo. Y detrás de ella, 2 minutos más tarde, salió un tipo con pinta de entrenador personal. 40 y pocos. Físico de gimnasio. Gafas de sol en la cabeza, como si el sol le debiera algo. No se besaron. No hablaron. Ni siquiera se miraron. Pero bastó con eso. Yo no hice nada. No dije nada. No me acerqué. No tomé fotos. Solo miré. A veces la realidad no necesita pruebas. Porque lo ves, lo entiendes y te atraviesa el cuerpo como una bala. Volví al coche y conduje sin rumbo durante media hora. Pasé por la glorieta del Puente Romano, por el centro, incluso por el barrio donde vivía de niño. No pensaba. Solo conducía. Mi cuerpo iba en automático, y la cabeza, no sé dónde estaba. Esa noche dormí en casa. En nuestra cama. Al lado de ella. Con el olor a otro en las sábanas. Y ni siquiera eso fue lo peor. Lo peor vino después. Pero para entenderlo, tengo que contarte cómo llegamos a ese punto, cómo fue que esa mujer, con la que había construido una vida relativamente tranquila durante 6 años, acabó yendo a un hotel barato con un tío que probablemente le hacía el circuito de glúteos en el gimnasio. Porque, y esto es lo más jodido, si tú me hubieras preguntado una semana antes, yo habría dicho que estábamos bien. No de película, claro, pero bien. Lo normal. Nos reíamos. Cocinábamos juntos los domingos. A veces hacíamos el amor después de cenar y otras veces simplemente veíamos una serie hasta quedarnos dormidos. No había peleas graves. No había crisis económicas. No había hijos que nos separaran. Éramos 2 adultos, con trabajos estables, un piso cómodo, y tiempo suficiente para hablarnos si algo fallaba. Pero parece que no hablábamos. O no escuchábamos. Después del día del hotel, algo se rompió en mí. No exploté. No grité. Ni siquiera lloré. Simplemente, empecé a observar. Y a guardar. No en el móvil, sino en la cabeza. Cada gesto. Cada excusa. Cada ida al gimnasio que duraba 2 horas. Cada ducha tardía. Cada olor a perfume nuevo. Me convertí en un hombre callado. Preciso. Empecé a vivir como si estuviéramos en una obra de teatro donde yo era el único espectador. Ella no sospechaba nada. Seguía con su papel. Yo con el mío. Y, lo creas o no, durante esos días, me sentí más cerca de ella que nunca. Porque ahí entendí lo que estaba viendo. Entendí cuando se le iba la mirada al móvil.
Cuando su sonrisa era forzada. Cuando me tocaba por rutina y no por deseo. Y ahí supe que lo nuestro ya no existía. Que yo estaba durmiendo con alguien que ya no estaba conmigo. Que el cuerpo era el mismo, pero la persona se había ido. No te voy a decir que fue una traición con lágrimas y puñales. No. Fue peor. Fue silenciosa. Despacito. Como una fuga de gas. No la ves, no huele, pero te mata igual. Y aún no había dicho nada. No la había enfrentado. No le había dicho que la vi salir del hotel. Que sabía lo del entrenador. Que tenía los datos. Las fechas. Las pistas. Todo. No. Yo esperé. Porque cuando vas a romper algo que fue tu vida, tienes que estar seguro de que no se puede arreglar. Y yo, por muy cabreado que estuviera, aún quería entender el porqué. Pero lo que pasó después, eso sí que no me lo esperaba. Los días siguientes fueron una especie de ensayo general de lo que sería vivir con alguien sin decirle que ya sabías todo. No era fácil, pero me salía bien. Me levantaba a la misma hora, desayunaba con ella en la cocina, le preguntaba si quería que le planchara alguna blusa, ponía la cafetera, me quejaba del tráfico de siempre, todo igual. Ella también seguía el guión, tal vez porque pensaba que no sospechaba nada o tal vez porque el engaño ya se había convertido en parte de su rutina y ni siquiera se planteaba que yo pudiera haber abierto los ojos. Pero yo ya no era el mismo. No era ese marido que iba por la vida con la confianza ciega del que nunca se ha planteado que lo puedan traicionar. Ahora cada movimiento tenía un propósito, cada gesto mío escondía algo detrás. No tenía un plan claro, pero sí tenía un objetivo, confirmar lo que vi, con pruebas, con lógica, con todo lo que pudiera evitarme pensar después que tal vez malinterpreté algo. No quería dejar espacio a la duda. Quería llegar al final sabiendo con certeza en qué momento exacto empezó a descomponerse todo. No toqué su móvil. No revisé sus redes. No contraté a un detective privado. No por ética, sino porque ella era más vulnerable en lo físico que en lo digital. Laura era muy cuidadosa con el móvil, nunca lo dejaba fuera de su vista, lo ponía en silencio incluso en casa, y tenía una contraseña que no me interesaba romper. Pero en la calle, en sus rutinas diarias, era mucho más descuidada. Así que decidí seguir sus pasos. No como un espía en la sombra, sino como alguien que simplemente observa y espera. Tenía la ventaja de conocer sus horarios, sus costumbres, sus puntos débiles. Sabía a qué gimnasio iba, qué días entrenaba, cuánto tiempo decía que tardaba y qué camino tomaba. Empecé a ajustar mis horarios para coincidir, sin que se notara. Le dije que iba a hacer más trabajo fuera de la oficina, que necesitaba moverme más para cerrar proyectos, y ella no puso ninguna objeción. Al contrario, parecía aliviada de que yo también tuviera mi espacio. La primera vez que la seguí lo hice desde lejos. Llevaba una gorra vieja, gafas de sol y un abrigo que nunca usaba. No porque pensara que me iba a reconocer, sino porque no quería que me reconocieran los demás. Aparqué el coche un poco más lejos del gimnasio y la vi llegar en el suyo. Entró sola. Estuve una hora esperando fuera. A los 65 minutos salió, sola otra vez. Se subió al coche, puso música y se fue. Nada raro. Podría haber sido un día normal. Pero no me bastaba con un solo día. Así que repetí el proceso. 2 veces por semana, durante 3 semanas. A veces salía sola, otras veces salía con una compañera del gimnasio, una rubia con coleta que hablaba mucho y gesticulaba más. Pero el cuarto martes, las cosas cambiaron. Ese día, ella no salió sola. Tampoco con la rubia. Salió con él. Era el mismo tipo que vi en el hotel. El mismo físico, la misma actitud de tipo seguro de sí mismo,
el mismo gesto de tocarle la espalda mientras le hablaba. Esta vez no hubo beso, ni caricias evidentes. Solo una conversación demasiado relajada para ser profesional. Se despidieron en el parking. Ella subió a su coche. Él a una moto. Pero antes de separarse, él le tocó la cintura con una naturalidad que no se tiene con una clienta. Ella sonrió y le dijo algo al oído. Él se rió y arrancó la moto sin casco. Y en ese momento entendí que lo del hotel no era un error puntual. No fue una vez. No fue un desliz. Era parte de una relación continua, establecida, y probablemente consentida por los dos desde hacía bastante más tiempo del que yo creía. La semana siguiente hice algo que no me enorgullece, pero que necesitaba hacer. Fui al gimnasio. Me hice pasar por un cliente nuevo. Pedí información, les dije que quería empezar a entrenar y que había oído hablar muy bien del entrenador Jorge. No tardaron en confirmarme que Jorge era el que se encargaba de las rutinas de tonificación y que estaba disponible para sesiones individuales. Pedí una para el jueves. Me costó 80 euros. Lo pagué en efectivo. El mismo jueves me presenté con ropa deportiva, me puse un gorro para cubrirme el pelo, y hablé con él como si no supiera quién era. Jorge fue cordial, eficiente, profesional. Me explicó cómo trabajaba, qué objetivos podíamos tener, cómo organizaba las rutinas. Nada fuera de lo común. Pero al final de la sesión, le hice una pregunta inocente, como al pasar, mientras tomábamos agua. Le pregunté si entrenaba también a muchas chicas. Me dijo que sí, muchas, pero que cada cliente era distinto. Le pregunté si trabajaba con arquitectas. Sonrió. Sí, alguna tengo, me dijo. Alguna simpática, insistí yo. Hay de todo, respondió, pero su sonrisa se agrandó. No dijo el nombre de Laura, pero en su cara estaba todo. A partir de ahí, cambié de estrategia. Ya no necesitaba seguirla. Ya sabía qué estaba pasando. Lo que necesitaba era saber por qué. Y para eso no me servía observarla desde fuera. Tenía que volver a entrar en su cabeza, hablarle, conectar, fingir normalidad y pescar en la conversación algo que me diera una pista de cómo ella justificaba esa traición. Porque tenía que haber una justificación en su cabeza. Nadie lo hace porque sí. Una noche, después de cenar, le propuse que viéramos una película juntos. Se sorprendió, pero aceptó. Nos sentamos en el sofá. Puse una comedia española sin muchas pretensiones. Me acerqué a ella como antes, como cuando aún creía que éramos una pareja de verdad. Le puse la mano en la pierna. No se apartó. La miré. Me sonrió. Fue una sonrisa triste, casi culpable, pero no dijo nada. Terminó la película, y antes de que se levantara, le dije que últimamente la notaba rara. Ella negó rápido, demasiado rápido. Me dijo que era el trabajo, que había tenido muchas entregas, que no dormía bien. Le pregunté si todo estaba bien entre nosotros. Me dijo que sí, claro, que por qué no iba a estarlo. Le dije que solo preguntaba, que la notaba diferente. Se levantó, me besó en la frente y dijo que iba a ducharse. En ese gesto, en ese beso frío, entendí que ella sabía que yo sabía. No del todo, pero algo intuía. Y eso hizo que me sintiera en ventaja. No lo sabía entonces, pero esa pequeña victoria sería la última que tendría antes de que todo empezara a salirse de control. La confrontación no ocurrió como en las películas ni como yo la había ensayado mentalmente durante noches enteras en las que apenas dormía, sino un martes cualquiera, a las 21:40, con la cena ya fría y la televisión encendida sin sonido, porque la vida tiene esa costumbre de reventarte cuando menos épico parece todo. Laura llegó a casa con el pelo todavía húmedo, una sudadera ancha y la cara relajada de alguien que cree que ha cerrado bien todas las puertas.
Me saludó con normalidad, dejó el bolso en la silla de siempre y empezó a hablarme de una obra que se había retrasado en Madrid, de un cliente pesado y de lo tarde que se le había hecho el día, y yo la dejé hablar durante casi 10 minutos sin interrumpirla, observando cada gesto, cada pausa, cada frase innecesaria, hasta que noté que ella misma se estaba escuchando y empezaba a perder el hilo, como si su propio discurso no le convenciera del todo. Cuando terminó, me preguntó si me pasaba algo, porque estaba demasiado callado incluso para mí, y fue ahí cuando apagué la televisión, giré el cuerpo hacia ella y le pedí que se sentara, no con un tono autoritario ni dramático, sino con esa calma peligrosa que solo aparece cuando ya no te importa discutir, cuando lo único que quieres es terminar. Ella se sentó despacio, cruzó las piernas y me miró con una mezcla rara de curiosidad y defensa, como si ya supiera por dónde iba la cosa pero aún así quisiera ganar tiempo. Le dije que no iba a dar rodeos, que no tenía ganas de hacer teatro ni de escuchar excusas mal construidas, y que lo único que quería era que me dijera la verdad una vez, solo una, sin adornos ni mentiras útiles. Laura me miró fijamente durante unos segundos que se hicieron largos, suspiró, y me dijo que no entendía a qué venía eso, que si estaba cansado o estresado podíamos hablarlo otro día, que no era buen momento. Ahí fue cuando pronuncié el nombre de Jorge. No levanté la voz. No hice ningún gesto brusco. Solo dije su nombre, despacio, mirándola a los ojos. Su reacción fue inmediata y física. Se le tensó la mandíbula, bajó la mirada durante medio segundo, y después me miró como si yo fuera otra persona distinta a la que se había sentado con ella a cenar durante años. Me preguntó cómo sabía ese nombre. No si estaba equivocado. No si era una broma. Me preguntó cómo lo sabía. Le dije que eso ya no importaba, que lo importante era que yo sabía más de lo que ella creía, que sabía lo del hotel, lo del gimnasio, las horas que decía que estaba entrenando y las tardes que se alargaban demasiado. Empezó a negarlo, de forma automática, casi infantil, diciendo que no sabía de qué hablaba, que Jorge era solo su entrenador, que estaba mezclando cosas, que me estaba montando una película absurda. La dejé terminar. Luego le dije que la había visto salir de una habitación de hotel en el centro de Salamanca un jueves a las 6:30 de la tarde, con chanclas, sin maquillaje y con cara de prisa, y que 2 minutos después había salido él. El silencio que se hizo entonces fue tan denso que me dolían los oídos. Laura no gritó. No lloró. Se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón como si buscara algo que no estaba allí, pasándose las manos por el pelo, respirando rápido, y murmurando que no era tan simple, que yo no entendía nada. Ahí empezó lo realmente feo. Me dijo que llevaba meses sintiéndose invisible, que yo estaba siempre en lo mío, que nuestra relación se había vuelto plana, que no había pasión, que yo ya no la miraba como antes. Le recordé que las relaciones no se apagan solas, que alguien tiene que dejar de cuidar para que eso pase, y que si se sentía así podría haberlo hablado conmigo en lugar de irse a una habitación de hotel con otro tío. Me respondió que no era tan fácil, que no quería hacerme daño, que no sabía cómo decirme que ya no sentía lo mismo, que Jorge había aparecido en un momento de debilidad y que las cosas simplemente habían pasado. Esa frase me hizo perder la calma por primera vez. Le pregunté cuántas veces habían pasado las cosas, cuántos hoteles, cuántas tardes, cuántas mentiras había tenido que decirme mirándome a la cara para sostener esa versión tan cómoda de sí misma como víctima. Me dijo que no sabía el número exacto, que no llevaba la cuenta, que no era una aventura sin sentido, que con él se sentía escuchada y deseada, palabras que me clavé como si fueran datos fríos, sin dramatismo, pero con una rabia seca que me subía desde el estómago. La discusión subió de tono cuando le dije que no solo me había engañado, sino que me había utilizado como cobertura, como parte del decorado de una vida que ella ya había decidido cambiar sin avisar. Laura empezó a llorar entonces, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de miedo, de verse acorralada, de haber perdido el control del relato.
Me gritó que yo tampoco era perfecto, que había sido aburrido, previsible, que siempre estaba cansado, que nunca proponía nada nuevo, que ella necesitaba sentirse viva otra vez. Le respondí que sentirse viva no te da derecho a pisar a la persona con la que compartes tu vida, que nadie la había obligado a quedarse conmigo si ya no quería estar, y que la honestidad habría sido menos dolorosa que esta traición sostenida en el tiempo. Nos gritamos. No hubo golpes, pero hubo palabras que no se olvidan. Me llamó egoísta. Yo la llamé cobarde. Me dijo que no pensaba dejar de ver a Jorge porque con él se sentía bien y no estaba dispuesta a renunciar a eso solo para mantener una apariencia. Le dije que entonces no había nada más que hablar. La parte más dura fue cuando le dije que a partir de ese momento yo iba a tomar decisiones también, que no iba a quedarme quieto esperando a que ella eligiera por los dos, que la confianza estaba rota y que eso no se arregla con promesas ni con lágrimas tardías. Le dije que se podía quedar esa noche en casa, porque no iba a echarla como a una delincuente, pero que no compartíamos cama desde ese momento. Me preguntó si eso era una amenaza o un castigo. Le respondí que era una consecuencia. Se fue al dormitorio, cerró la puerta con fuerza, y yo me quedé en el salón, sentado, con el corazón acelerado y una claridad mental que no había sentido en semanas. No había alivio. No había satisfacción. Solo una certeza incómoda, ya no había vuelta atrás. Esa noche no dormí. Escuché cómo ella daba vueltas en la cama, cómo se levantaba a beber agua, cómo se encerraba en el baño durante mucho tiempo. Yo me quedé en el sofá, con la luz apagada, repasando cada momento de la discusión, cada frase dicha, cada gesto, sabiendo que aunque mañana amaneciera igual, nada volvería a hacerlo. La confrontación no me dio paz, pero me dio algo parecido al control, y en ese momento eso era lo único que necesitaba para no venirme abajo del todo. La venganza no fue un arrebato ni un plan brillante diseñado en una noche de insomnio, sino una serie de decisiones frías tomadas durante varios días en los que Laura y yo convivimos como dos desconocidos que se cruzan por un pasillo demasiado estrecho. No levanté la voz, no di portazos, no hice amenazas grandilocuentes, porque ya no estaba en ese punto, sino en otro mucho más peligroso, que es cuando dejas de necesitar que la otra persona te entienda y empiezas a necesitar que asuma las consecuencias. Durante esa semana apenas hablamos, salvo lo imprescindible, y cada conversación era seca, funcional, casi administrativa. Ella dormía en el dormitorio y yo en el sofá, y aunque alguna noche intentó acercarse, sentarse a mi lado y decir que necesitábamos hablar con calma, yo le dejaba claro que la calma ya había llegado, que lo que estaba haciendo no era castigarla sino ordenar mi vida sin contar con ella. El primer paso fue el dinero, porque es ahí donde las traiciones suelen esconderse mejor. Teníamos una cuenta común para gastos de la casa y cada uno su cuenta personal, pero la común era donde se pagaba todo lo importante. Un miércoles por la mañana, sin avisarle, fui al banco y pedí que se bloquearan los movimientos que no tuvieran doble firma, alegando una separación en proceso. No fue complicado. Nadie hizo preguntas incómodas. Volví a casa por la tarde y le dije, sin rodeos, que a partir de ese momento cada uno se haría cargo de sus gastos personales y que la hipoteca y los suministros los dividiríamos al 50%, con transferencias mensuales claras y sin improvisaciones. Laura reaccionó con enfado, me dijo que estaba exagerando, que eso no era necesario, que podíamos seguir como hasta ahora mientras aclarábamos las cosas. Le respondí que precisamente por haber seguido como hasta ahora era por lo que estábamos donde estábamos, y que no pensaba financiar una vida que ya no incluía respeto. Se fue a la habitación dando un portazo, y yo sentí algo parecido a alivio, no por verla enfadada, sino por haber recuperado una parte del control que había perdido sin darme cuenta. El segundo paso fue su entorno, porque Laura había construido su versión de la historia con cuidado, dejando fuera detalles incómodos y presentándose como alguien confundida pero no responsable. No llamé a todo el mundo como un loco despechado,
pero sí hablé con quien tenía derecho a saber. Empecé por sus padres. Les pedí quedar un domingo por la tarde, sin Laura, y les conté lo ocurrido con calma, sin insultos, sin exageraciones, solo hechos y fechas. No fue una conversación agradable. Su madre lloró. Su padre se quedó callado mucho rato. No me pidieron pruebas, no me cuestionaron, porque conocían a su hija lo suficiente como para saber que, si yo hablaba así, era porque ya no había nada que discutir. Les dije que no buscaba que se pusieran de mi parte, solo que no me utilizaran como excusa ni como culpable si Laura decidía contar una versión recortada. Me agradecieron la sinceridad. Laura se enteró esa misma noche, porque la llamó su madre, y cuando colgó el teléfono vino directa hacia mí con la cara roja de rabia y me gritó que no tenía derecho a meter a su familia en esto. Le respondí que ella había metido a un tercero en nuestro matrimonio sin pedirme permiso, y que contar la verdad no era meter a nadie, sino dejar de proteger mentiras que ya no eran mías. El tercer paso fue el trabajo, y aquí fui especialmente cuidadoso, porque no quería arruinarle la vida profesional, pero tampoco permitir que siguiera usando la suya como coartada. No llamé a su empresa. No escribí correos anónimos. Lo que hice fue más simple. Una tarde, cuando sabía que ella estaba entrenando, me presenté en el gimnasio y pedí hablar con el gerente. Le expliqué que mi mujer mantenía una relación personal con uno de los entrenadores, que esa relación había derivado en encuentros fuera del centro, y que yo no iba a montar un escándalo, pero sí quería dejar constancia de que aquello existía y que, si volvía a coincidir con mi mujer allí, yo asumiría que el gimnasio estaba al tanto. El gerente se puso nervioso, me dijo que hablaría con Jorge, que aquello iba contra las normas internas, que no se permitían relaciones de ese tipo con clientes. No pedí despidos ni sanciones, solo dejé claro que ya no iba a mirar hacia otro lado. Laura se enteró 2 días después, cuando Jorge le escribió diciendo que no podían verse ni entrenar juntos durante un tiempo. Aquella noche me acusó de vengativo, de querer hacerle daño, de entrometerme en algo que no me incumbía. Le dije que su relación con él había dejado de ser algo que no me incumbía en el momento en que se desarrolló mientras yo seguía compartiendo techo con ella. El cuarto paso fue la casa. No porque quisiera echarla, sino porque necesitaba marcar una frontera real. Llamé a un abogado, me informé de mis opciones y le propuse a Laura vender el piso y repartirnos el dinero, o que uno de los dos se quedara con él compensando al otro. Ella se negó en redondo al principio, diciendo que no pensaba irse, que no podía permitirse comprar otro piso ahora mismo, que no era justo. Le respondí que justo tampoco había sido lo que ella había hecho, pero que aún así no iba a forzar nada, solo a dejar claro que no pensaba seguir viviendo indefinidamente en un limbo cómodo para ella y asfixiante para mí. Esa conversación fue larga y tensa, con reproches cruzados y silencios incómodos, pero terminó con algo que me sorprendió, que fue verla agotada, sentada en el suelo del salón, reconociendo en voz baja que no había pensado en las consecuencias, que solo había pensado en lo que sentía en cada momento. No voy a mentir diciendo que me sentí mejor al verla así. No fue satisfacción. Fue una confirmación amarga de que mi venganza no era gratuita, que estaba tocando estructuras reales de su vida que ella había dado por seguras. La última decisión fue personal y tal vez la más dura, que fue dejar de cuidarla emocionalmente. Dejé de preguntarle cómo estaba, dejé de preocuparme por si llegaba tarde, dejé de ofrecerle ayuda con cosas cotidianas. No como castigo activo, sino como retirada consciente. Ella me lo reprochó una noche, diciendo que yo había cambiado, que estaba frío, distante, que no era el hombre con el que se había casado. Le respondí que tenía razón, que ese hombre había desaparecido el día que la vi salir de una habitación de hotel con otro, y que lo que quedaba ahora era alguien que estaba aprendiendo a no ponerse en segundo plano nunca más. La venganza no fue un golpe final ni una humillación pública, sino una suma de límites claros que desmontaron la comodidad de su engaño.
No grité victoria. No celebré nada. Pero cada paso que daba me devolvía un poco de dignidad, y eso, en ese momento, era lo único que necesitaba para no quedarme atrapado en el papel de víctima silenciosa. Durante los días siguientes a esa serie de decisiones que cambiaron completamente la dinámica entre Laura y yo, la convivencia en la casa se volvió aún más pesada de lo que había sido después de la confrontación. El silencio no era de esos tensos que preceden a una discusión, sino uno más definitivo, más parecido al que se establece entre dos personas que han aceptado que lo que compartían ya no existe. Las palabras se limitaron a lo estrictamente funcional, y hasta eso parecía costarnos. Yo me levantaba temprano, me duchaba, preparaba café, revisaba mis correos en la mesa de la cocina y me marchaba sin decir nada. Cuando regresaba por la tarde, ella ya estaba en casa o llegaba poco después, y durante el resto del día cruzábamos las mínimas frases necesarias para que el espacio no pareciera completamente inhabitado. Pero lo que antes era rutina compartida se había convertido en una especie de coreografía incómoda en la que cada uno hacía todo lo posible por no coincidir demasiado tiempo en la misma habitación. Ella intentó varias veces iniciar conversaciones que no fueran directamente relacionadas con el conflicto, como si pretendiera probar si aún quedaba alguna capa superficial que pudiera salvarnos, preguntándome si había visto tal serie o si quería pedir algo de cenar juntos, y yo respondía con monosílabos o directamente ignoraba las insinuaciones. No porque quisiera castigarla, sino porque no veía sentido en seguir simulando una normalidad que los dos sabíamos que ya no existía. Después de 2 semanas así, ella dejó de intentar hablarme de cualquier cosa que no fuera logística. Empezamos a comunicarnos por mensajes, incluso estando en la misma casa, como si eso evitara tener que vernos la cara más de lo necesario. Y en medio de ese ambiente tan apagado, yo empecé a pensar en la necesidad de cerrar definitivamente esa etapa con una conversación final. No una reconciliación ni un ajuste de cuentas, sino algo más parecido a una última rendición de cuentas donde cada uno pudiera decir lo que tenía que decir y después asumir lo que viniera. Le pedí hablar un domingo por la tarde. Le mandé un mensaje simple: tenemos que hablar. Hoy a las 6, en la cocina. No hubo respuesta, pero a la hora acordada ella ya estaba sentada, con un vaso de agua delante, mirando por la ventana. Me senté enfrente sin preámbulos. No nos saludamos. No había nada que saludar. Empecé yo, porque necesitaba dejar claro desde el principio que no estaba buscando un acuerdo ni un punto medio. Le dije que esa conversación no era para intentar arreglar nada, que no creía que hubiera nada que arreglar, y que lo único que buscaba era entender. No justificar, no suavizar, solo entender cómo había llegado a tomar la decisión de traicionar a alguien con quien compartía cama, casa, cuentas, familia y planes a largo plazo, sin al menos tener la decencia de decírmelo antes. Ella bajó la mirada, tardó en responder, como si tuviera que traducir lo que pensaba en un idioma que yo pudiera entender, y finalmente me dijo que no tenía una respuesta clara, que no había un momento exacto en el que hubiera decidido cruzar esa línea, que todo había sido una sucesión de pequeñas decepciones, silencios, costumbres que se volvieron frías, y que Jorge había llegado justo en medio de todo eso, en el momento en que ella ya no se sentía parte de nada dentro de esta casa. Le pregunté si en algún momento pensó que lo nuestro podía salvarse si hablábamos, si intentábamos cambiar algo, y me respondió que sí, que lo pensó muchas veces, pero que no se atrevió porque le daba miedo que yo reaccionara mal, o que la conversación no sirviera de nada, o que yo simplemente la mandara a la mierda sin escucharla. Le respondí que eso ya lo había hecho, pero que en su momento, si me hubiera dicho la verdad, habría tenido la oportunidad de decidir qué hacer con esa información antes de enterarme por mis propios medios. Le dije que lo que más me dolía no era la infidelidad física, sino el nivel de mentira sostenida, el teatro, el tiempo compartido mientras ella ya estaba en otro lugar emocionalmente y yo seguía creyendo que todo lo que hacíamos tenía un sentido. Ella asintió, pero sin mirar. Me dijo que entendía que yo la odiara.
Le dije que no la odiaba, que odiar requería una energía que yo ya no quería gastar en ella, pero que sí había perdido todo respeto hacia su versión de lo que éramos. Entonces le pregunté si seguía viéndose con Jorge. Me respondió que no como antes, que desde que todo salió a la luz las cosas habían cambiado, que él también estaba incómodo con la situación, que habían hablado de tomarse un tiempo para pensar. Le pregunté si pensaba irse a vivir con él. Me dijo que no lo sabía, que ahora mismo no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes, que lo único que tenía claro era que no quería seguir en esta casa. Le respondí que eso lo teníamos claro los dos, y que justamente por eso había llegado el momento de definir cómo íbamos a salir de esto de forma clara, sin drama, sin arrastrar más esta agonía. Le propuse que pusiéramos la casa en venta lo antes posible, que cada uno buscara un sitio donde empezar de nuevo, que firmáramos un acuerdo simple de separación de bienes, sin abogados caros ni juicios. Ella se quedó callada. Después me miró por primera vez en toda la conversación y me preguntó si de verdad quería terminar todo así, sin intentar al menos una terapia, una reconciliación, algo que no fuera este corte tan seco. Le respondí que no quería un parche, que no podía volver a confiar en alguien que durante meses me abrazó mientras pensaba en otro, que no podía compartir mesa con alguien que había sido capaz de sostener una mentira tan larga sin pestañear. Hubo un momento de silencio largo. El tipo de silencio que pesa, pero ya no duele. Ella asintió, tomó su vaso de agua, bebió un poco y dijo que entendía mi decisión. Que me doliera, pero que lo entendía. Me agradeció haberla escuchado, incluso aunque ya no sirviera para nada. Le dije que no necesitaba su agradecimiento, que lo único que quería era cerrar esto de forma limpia, porque no pensaba vivir en guerra. Le propuse que se quedara en la casa durante un mes más, el tiempo suficiente para que uno de los dos encontrara otro sitio y pudiéramos organizar la venta. Me dijo que se iría antes si podía. Le dije que hiciera lo que creyera necesario. Terminamos así. Sin abrazos, sin insultos, sin reconciliaciones forzadas. Solo dos personas que habían llegado al final de un camino y que no tenían nada más que ofrecerse. Esa noche dormí mejor. No porque me sintiera en paz, sino porque por fin se había dicho todo lo que había que decir. Porque por primera vez en semanas, su voz no estaba dando vueltas en mi cabeza como un eco molesto. Porque aunque no había ganado nada, al menos ya no estaba perdiendo más. Y eso, en aquel momento, era lo único que necesitaba. Las semanas que siguieron a esa última conversación fueron diferentes a todo lo anterior, porque ya no había tensión, ya no había necesidad de actuar ni de fingir que seguíamos siendo parte de algo compartido. Cada uno iba a lo suyo y eso, en vez de ser incómodo, se volvió casi liberador. Laura empezó a pasar más tiempo fuera de casa, algunos días volvía tarde y otros ni siquiera dormía allí, no me daba explicaciones y yo tampoco las pedía porque ya no me correspondían, porque una vez que las cosas se dicen con claridad, seguir exigiendo respuestas es solo una forma de aferrarse a algo que ya no tiene sentido. Yo me dediqué a buscar piso, sin prisa pero sin pausa, visité varias opciones, comparé precios, hablé con un par de agentes inmobiliarios, y finalmente encontré uno en el barrio de San José, no muy lejos del trabajo, pequeño pero suficiente, con 2 habitaciones y un salón que daba a una calle tranquila. Hice la reserva, firmé los papeles, y 2 semanas después tenía las llaves en la mano. Se lo dije a Laura un viernes por la noche, después de cenar. Le dije que me iba el lunes, que ya no tenía sentido alargar más la convivencia, y ella asintió sin protestar, solo me preguntó si quería que me ayudara a mover cosas y le dije que no, que prefería hacerlo solo, sin nadie más cerca. El lunes por la mañana me levanté temprano, recogí mis cosas, embalé lo que era mío, dejé lo demás, cargué el coche y me fui sin mirar atrás. No hubo despedida. Ni siquiera un cruce de palabras. Ella estaba en la habitación, escuchando música, no salió a despedirse y yo no toqué su puerta.
Cerré la puerta de casa con llave, la dejé sobre la encimera, y salí. Cuando llegué a mi nuevo piso, lo primero que hice fue abrir todas las ventanas. No por ninguna razón emocional, simplemente hacía calor y necesitaba aire, pero al hacerlo, sentí algo parecido a un comienzo. No fue felicidad ni alivio total, porque salir de una relación no es una victoria, solo es un movimiento necesario cuando ya no se puede seguir en el mismo lugar, pero al menos ya no había confusión, no había dudas, todo estaba claro, y eso era mucho más de lo que había tenido en los últimos meses. Durante los primeros días solo hablé de todo esto con una persona, mi hermano. Le conté los detalles, sin suavizarlos, sin exagerarlos, tal y como ocurrieron, y él, en lugar de soltar consejos o frases de manual, me escuchó en silencio y me dijo que entendía perfectamente que no quisiera perdonar ni volver atrás. Me ofreció ayuda, me trajo muebles que tenía guardados, me invitó a comer un sábado, y poco a poco empecé a reconstruir una rutina sin Laura. En el trabajo la gente notó el cambio, algunos compañeros me preguntaron si estaba bien, les dije que me había separado y ya está, sin entrar en detalles, porque una vez que cierras una etapa, no tiene sentido andar repitiéndola todo el tiempo. Cambié mis horarios, empecé a salir más, retomé contacto con amigos que había dejado de ver por años, y sobre todo, me forcé a mantenerme ocupado, no por huir del dolor, sino porque sabía que si me quedaba quieto demasiado tiempo, la cabeza me iba a traicionar. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en casa, me llegó un mensaje de Laura. No era largo, solo decía que había firmado con una inmobiliaria para vender el piso, que ya habían empezado a mostrarlo a compradores y que si quería ver las condiciones, me podía pasar el contrato. Le respondí con un ok y no escribí nada más. Esa fue la última vez que hablamos. Después de eso, no volvimos a tener contacto. Ni llamadas, ni correos, ni mensajes. No intentó buscarme, no me pidió volver, no trató de justificar nada más. Supongo que también entendió que ya no había nada más que decir. Me enteré por una amiga en común que seguía viendo a Jorge, que habían empezado a salir oficialmente poco después de nuestra separación, y que incluso él se había mudado al piso con ella temporalmente mientras buscaban algo para los dos. No sentí celos ni rabia, solo una especie de confirmación de que hice bien en no quedarme. Pasaron 3 meses desde que me fui. 3 meses en los que no hubo grandes giros ni momentos de iluminación, solo días normales llenos de tareas, responsabilidades, decisiones pequeñas. Y fue en ese ritmo constante cuando empecé a entender que lo peor ya había pasado, que no iba a volver a ser el mismo de antes, pero que eso no tenía por qué ser algo malo. Aprendí a estar solo sin sentirme abandonado, a cocinar para uno sin tristeza, a dormir en una cama vacía sin necesidad de justificarlo. A veces, por la noche, me venía a la cabeza algún recuerdo con Laura, una conversación, un viaje, un detalle tonto, y no me hacía daño, solo me confirmaba que eso ya no era parte de mi presente. Me costó, pero llegué a aceptar que las cosas se terminan aunque nadie quiera decirlo en voz alta, que las personas cambian y que a veces ese cambio te deja fuera, sin que hayas hecho nada mal, simplemente porque ya no encajas en la versión que el otro quiere de su vida. Hoy, si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, diría que aprendí a no dar por sentado que el amor es garantía de nada, que la fidelidad no depende del tiempo compartido sino del respeto mutuo, y que a veces uno tiene que soltar algo aunque le duela, no porque ya no lo quiera, sino porque seguir sosteniéndolo es dejarse caer con él. No me arrepiento de haber estado con Laura. No borro lo vivido. No me da vergüenza haber confiado, haber apostado por nosotros, haber intentado que funcionara. Lo que me habría dolido más habría sido quedarme sabiendo que todo estaba roto, por miedo a empezar de cero. Ahora tengo otra vida. No mejor, no peor, simplemente distinta. Y aunque el dolor de esa traición me marcó, también me sirvió para recordarme quién soy cuando dejo de acomodarme por no perder a alguien.
No sé qué será de ella dentro de unos años, si estará con él, si habrá repetido la historia, si habrá cambiado. No me importa. No la odio, no le deseo mal, pero tampoco le deseo nada. Mi historia con ella terminó el día en que me miró y no fue capaz de decir la verdad hasta que la verdad la rodeó por completo. Ese día empecé a reconstruirme, no para mostrarle nada a ella ni al mundo, sino porque no quería seguir siendo el hombre que vivía engañado pensando que tenía todo controlado. Ahora sé que no se controla nada, pero al menos tengo claro que no pienso compartir mi vida con alguien que me ve como una opción mientras vive una doble vida. Así se acabó todo. No con un grito, no con una puerta cerrándose fuerte, no con un escándalo. Se acabó porque tenía que acabarse. Y yo, por fin, lo acepté.